Estamos entrando ya a el tiempo de preparación y vamos a tomarnos la clase del día de hoy y muy posiblemente la del próximo 21, muy posible, todavía no hay nada dicho, del día y de la hora nadie sabe y ahorita vamos a explicar todo esto. Por ahora vamos a tomarnos un tiempo para prepararnos y hablar, especialmente para los que vienen por primera vez, están apenas entrando por celebrar en su primer ciclo festivo, algunos que están saliendo del cristianismo, algunos hermanos que me escriben incluso que dicen estoy a punto de, estoy ya, ¿qué hago? ¿Qué espero? ¿Cuál señal? Y bueno, lo único que dice la Biblia es escápate de Babilonia. Y en Apocalipsis salí de ella, pueblo mío, ¿verdad? De Babilonia. Así que el tiempo cuando vienen festividades es el tiempo para todos aquellos, ¿verdad?, que están entrando en el conocimiento de la Torá, de las citas santas, de las sombras proféticas. Es justamente el momento, ¿verdad?, clave en donde tienen que escaparse de Babilonia, porque el Padre les está llamando ya en estos tiempos y en estos últimos años, ¿verdad?, a poder tener el entendimiento de lo que tenemos que hacer para estar preparados, ¿verdad?, y no confundidos entre el mundo, entre las tinieblas del mundo, de esta tierra. Bueno, vamos a nuestra clase de preparación y hoy vamos a recordar un poquito todo lo relacionado a las citas de otoño. Ahorita vamos a ir al texto también. Tenemos nuestro tiempo profético, ¿verdad? Voy a ver si puedo compartir el PowerPoint, a ver si esto es más fácil de compartir para poder yo mostrarles algunas cosas que hemos estudiado antes. Y voy a cargarles el PowerPoint, a ver si vamos a ponerle aquí, capturar ventana, y vamos a agregar el PowerPoint. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ahí está, creo que sí se va a ver. Perfecto. Ok, ahí está, ese sí se va a ver bien. Ahí está. Oh, qué bien, perfecto. Sí, en YouTube me van a estar viendo la aplicación aquí. Muy bien, rápidamente para los que especialmente han preguntado, ¿verdad?, que es la primera vez que van a celebrar y van a estar participando en las festividades. Es importante recordar que número uno y lo más importante, el Padre nos llama a salir de la confusión de Babilonia, ¿verdad? A salir de Babilonia y de sus hijas. Como dice Apocalipsis, ahí está la gran ramera que ha fornicado con, ¿verdad?, con todas las culturas, religiones y denominaciones, toda una mezcolanza, un sincretismo religioso, y sus hijas que han salido de ahí, y todo esto. Vemos esta figura también en Apocalipsis. Y nos llama a hacer teshuvah, a regresar, a volver a Él. Y una vez que salimos de todo ese ciclo religioso, pues finalmente pagano, que me perdonen, ¿verdad?, incluso los cristianos que tienen un problema también pues perdón si se ofenden, ¿verdad?, pero disonancia cognitiva severa y aparte pues muy difícil de corregir, pero no importa que digan que no son católicos o que no son de la Iglesia Romana o que no están bajo el Papa, pero el hecho de que sigan sus años, sus días, sus meses, sus fiestas, todo eso, pues perdónenme, pero siguen siendo católicos, ¿verdad? Por eso la Iglesia Católica les llama hermanos separados. Entonces, mientras sigan en esas fechas, ¿verdad?, de ídolos, de Tamuz y de Jano y todas esas cosas,
¿verdad? Y Semana Santa y todo eso, pues siguen siendo católicos. Perdónenme, pero siguen siendo católicos. El punto es de cuando dice la Escritura, salí de ella, pueblo mío. Cuando salimos de todo este sistema faraónico. Entonces ya hemos estudiado mucho de esto, ¿verdad? Y nos encontramos de regreso con el Todopoderoso, en donde sí tenemos días que el Padre ha apartado, que Él ha señalado, que Él nos ha regalado, que Él ha puesto, ¿verdad?, para citarnos con Él. Pero no solo eso, no solo son unos días, no solamente son mandamientos, no solamente son tiempos de servicio, no solamente son tiempos de congregación con los hermanos, con los que se puedan, los que estén cerca, aún los que estén lejos que se acerquen, sino que son tiempos proféticos que guardan, por supuesto, un tiempo de profecía. Ajá. Y entonces uno de los propósitos de estos días, porque yo necesito repetir a todos aquellos que están entrando y que cuando salen de sus sistemas religiosos nunca faltan, ¿verdad?, los religiosos que les dicen: ya caíste de la gracia, que te haces legalista, que te judaizas y que eso es de los judíos y todas estas cosas. Pues no es cierto. Vamos a recordar, número 1, lo que dice, y vámonos rápidamente, ¿verdad?, a poner, por ejemplo, lo que dice, voy a poner aquí Levítico 23, rápidamente, ahí está la imagen también, Levítico 23, 1 y 2. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los israelitas y diles: solemnidades de Adonai que convocaréis como asambleas santas. Estas son mis solemnidades. Ahí está. Lo primero que hay que decirle a sus religiosos que lleguen y les digan: no, es que son las fiestas judías. Tú diles: no, lo que tú celebras son las fiestas romanas, paganas. Pero estos no son fiestas judías. Las fiestas del Eterno, y ustedes van a ver las versiones, ¿verdad? Estas son las fiestas que yo he establecido, solemnidades del Eterno. Ahí está, los tiempos designados del Eterno, solemnidades del Eterno, solemnidades del Eterno. Ahí está, todas las versiones están diciendo que son citas del Todopoderoso, son citas del Creador. Ajá. De hecho, en la versión hebraica, ¿verdad?, dice, hay, como hemos estudiado antes, hay varias palabras, ¿verdad?, que se toman aquí: citas, convocaciones, y también son Shabbatot, son días de reposo, y otras se muestran como fiestas, como Hagim, ¿verdad? En la misma Reina Valera ustedes pueden encontrar esto. Es más, la misma Reina Valera, vean como dice aquí, se ve la imagen: las fiestas solemnes del Eterno. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que saber es de que cuando hacemos Teshuvah, cuando volvemos al Creador, cuando estamos regresando al Todopoderoso, lo primero con que nos encontramos es que Él ha establecido días que son citas. La palabra es Moed, y Mikrei Kodesh, que son convocaciones o ensayos. Citas, la palabra es Moed o Moedim en plural, y Mikrei Kodesh, que son convocaciones o son ensayos también. Y bueno, son del Eterno, y no solamente son tiempos festivos. Ahorita vamos a recordar algunas cosas, porque hace mucho tiempo que hemos hablado, de hecho cada año hablamos de las citas, de por qué, cuándo, cómo, en dónde, quién, cuándo era antes, cómo era antes, qué es lo que se hacía antes, el asunto de Jerusalén, el asunto de subir, el asunto del Mesías cuando viene, las sombras proféticas como quedan hoy día, por qué las celebramos, por qué las podemos celebrar fuera del lugar donde se dijo, por qué es importante ver la sombra profética, también el misterio. Y
sobre todo que contienen, ahí está, contienen una sombra profética. ¿Ok? Bueno, aquí Areli y no sé si alguien más va a tener preguntas. Yo les voy a pedir por favor que tengan paciencia, que primero escuchen la clase, que escuchen todo lo relacionado a lo que vamos a hablar. De hecho hay más clases también grabadas y seguramente se van a ir respondiendo. A lo mejor sé que tienen muchas preguntas y van a estar aquí, pero no queremos también hacer el chat que se convierta en un distractor y entonces todos estén opinando y entonces después, entonces por favor, si hay preguntas las vamos a ver al final, o si no, aguántenme y seguramente se van a ir respondiendo algunas, y si no, hay bastantes clases en donde pueden también escuchar y pueden ir aprendiendo todo esto. Bueno, lo primero que hay que ver entonces es que son citas del Creador. Y otra vez, no solamente son un mandamiento, no solamente son un tiempo de servicio, no solamente son un día de reposo, no solamente son un tiempo de congregación, no solamente traen una enseñanza espiritual a nuestra vida, ¿verdad? Como lo hemos aprendido antes, sino que además tienen una sombra profética. Tienen una sombra profética. Y aquí ya estamos viendo lo que hemos aprendido antes, el propósito de las festividades. En una sombra profética es lo que vemos evidentemente también en la escritura, ¿verdad? Según Levítico 23 tenemos a Pesaj, que es la Pascua, tenemos Matzot, que son panes sin levadura, tenemos Bikurim, que son las primicias de la cosecha de la cebada, tenemos Shavuot, que también hay primicias de la cosecha del trigo, tenemos Yom Teruah, que es el día de la Teruah o de la aclamación, de la trompeta, de la alarma. Tenemos Yom Kippur o Yom HaKippurim, que es el día de los perdones o la cobertura o el perdón. La expiación, dice en algunas versiones. Y tenemos Sukkot, que son cabañas. Estos son los únicos días anuales reconocidos por el Creador. De ahí en más todo es de las naciones. Que te pongan días son de las naciones. Hoy en México, ¿verdad? Los mexicanos, con todo y la distopía también severa e irreversible que viven, van a salir, ¿verdad?, a las plazas a gritar 3 veces que viva su país, este país que los oprime, que los esclaviza, que les roba, que pasan desastres y se roban el dinero y le dicen a todo el mundo ustedes donen, ¿verdad? Que pasan, hacen puentes y se caen, ¿verdad? Por mal hechos y no pagan ellos, sino que dicen a los habitantes ustedes paguen. Un país, ya saben todas estas cosas, una fiesta cívica, civil, nacionalista, un fraude, toda una mentira, no tiene nada, ¿verdad? Está más bien masonería, cosas paganas, terminan en borracheras, en balazos, terminan en verdad, en comilonas y todo, y nada más es un poco de anestesia para después volver a la cruda de realidad de un país que los oprime y que nada les va a dar ni siquiera con esos días. Y así están todos los países, y así están todas las religiones, y así tienen sus días, y tienen sus fechas y todo eso, y eso no sirve de nada. Pero, ¿qué encontramos en las fiestas del Eterno? Aparte de todo lo que ya dijimos antes, un servicio, una enseñanza espiritual, mandamiento, congregación, todo esto, las sombras proféticas. Y entendemos que en la primera venida del Mesías, como vemos en este gráfico, se cumplen proféticamente la Pascua, que es el Mesías, es el Cordero, los panes sin levadura, ¿verdad? Una vida transformada, una vida como el Mesías, sin levadura. Él viene a quitar la levadura también de Israel y de todos nosotros. Es en las fechas que Él aparece justamente. Están las primicias del trigo, ¿verdad? Los primeros resucitados. Y después está las primicias de la cebada primero y después del trigo en Shavuot, 50 días después de las primicias del trigo. De la cebada, 50 días después de la primicia de la cebada, tenemos la venida del Ruach HaKodesh, es el agua que viene, la unción, la consagración, los dones. Y esto se cumple
sin falta en la primera venida. Y esto al día de hoy lo seguimos guardando, no porque esperamos que se cumpla, sino ahora por recordatorio, como el Mesías lo dijo. Cada vez que celebren, ahí está, cuando cenó la cena de Pesaj, lo que en la religión llaman la última cena, no es otra cosa que la última cena de Pesaj que Yeshua celebró con sus discípulos. Les dijo, cuando cenen esta cena, en Pesaj, obviamente, ¿verdad? El cordero, hierbas amargas y pan sin levadura. Dice, ahora me recordarán a mí toda esta obra hasta que Él regrese. Y por eso cada año, ya lo dijimos la festividad pasada, se queda como una remembranza, así es, ¿verdad? Una remembranza para anunciar hasta que Él regrese. Es obvio y evidente, ¿verdad? Y entonces estas primeras citas, convocaciones y fiestas santas del Eterno de Levítico 23 se cumplen en su primer venida. Ahí está. Las que están en azul y las que están palomeadas. Y las siguientes citas, que son las citas de otoño, ya saben que el calendario bíblico está basado, ¿verdad?, también en la agricultura. Es el tiempo del regreso del Mesías, Yom Teruah, el sonido de la Teruah, Ruah, alarma, conocido como el día de las trompetas o de la trompeta, o tocar el shofar, por eso sacamos el shofar. Alarma, suena la alarma. Ok. Es el día de la aclamación. Es el día en donde se empieza a escuchar la alarma. Miren lo que puse aquí en nuestra página, en nuestra imagen de preparación. Yom Teruah, el día de la aclamación, alarmas en la tierra. Los que han estado participando con nosotros seguramente se han dado cuenta que el Yom Teruah pasado, el antepasado y así, en estas fechas empiezan a haber señales, alarmas en la tierra. Regularmente el año de pronto es un poco calmado, pero cada vez que se llega a esta fecha, a este tiempo, empiezan a haber un montón de cosas en la tierra. Y cosas que, por supuesto, Yeshua también mencionó que ocurrirían antes de su regreso, ¿verdad? Sobre todo, dice, el bramido del mar y de las olas. El bramido del mar y de las olas. Miren, México, acá está entrando un huracán en el Pacífico, por el Pacífico. Está siendo azotada toda la costa grande, hasta incluso la costa chica, hasta Baja California Sur. En el Golfo los pasó la semana pasada. Toda la Florida y parte, ¿verdad?, actualmente, días antes, en Estados Unidos fueron azotados por este huracán. Lo que son las Antillas Menores, lo que es también Cuba fue azotado tremendamente. La República Dominicana un poco, Puerto Rico, todas esas partes, las Antillas Mayores también. Actualmente están entrando tifones allá en Oriente, va hacia Japón, uno bien tremendo. Una sacudida impresionante de 8.2 en escala de Richter, creo, el terremoto acá en México. Miren, miles, creo que decenas de miles de casas destruidas. Es una calamidad aquí en México, lo que es Chiapas, especialmente parte de Oaxaca. Destrucción impresionante. Hay mucha gente que está padeciendo, mucha gente que está sufriendo, ¿verdad? Familias sin casa, sin comida, bueno, hay de todo. Obviamente el gobierno pues ya está haciendo su parte, ¿verdad? Y todo este asunto, ¿no? En Estados Unidos también una cantidad impresionante de incendios, ¿verdad? Lo que es en la parte, creo que suroeste, ¿verdad? California, parte de Arizona, todos esos lugares parece que hay muchos incendios tremendos. Por supuesto, se generaron algunos tornados también en aquella zona sureña, ¿verdad? Por donde entró el huracán, etcétera. A lo que voy es esto: cuando llega este temporal, cuando se acercan estos días, las señales se intensifican. Por eso
En esta ocasión, cuando hablamos de Yom Teruah, vamos a llamar de alarmas en la tierra. El año pasado hablamos de señales que iban a empezar a ocurrir con la Unión Americana, ¿verdad? Cuando entró este presidente y la altivez y el orgullo que se le ve a este hombre y todas esas cosas que están pasando, ¿verdad? Va a tener su consecuencia. Ya pasó, ya hablamos del eclipse Otot, señales en el sol, en este lugar, y vean cómo está pasando. Hablamos el año pasado, los que quieran pueden escuchar la clase también, sobre lo que se avecina y que todos los especialistas dicen, ¿verdad?, respecto a la moneda, la gran deuda externa de la Unión Americana y todo lo que está pasando en los países, la política. Bueno, es una cosa tremenda. Ajá. Ahorita voy a volver a poner aquí la imagen. Entonces, Yom Teruah es el sonido de la alarma. Es el sonido de la alarma. Es el sonido que está diciendo, ahí viene, ahí viene. Y cada año se intensifica más. Ahí viene. Entendemos que las últimas citas tienen una sombra profética. ¿Sí? Tiene una sombra profética. Yom Teruah es el sonido de la alarma. Yom Kippur o Yom HaKippurim, el día de la expiación, ¿verdad? Es el día en donde el Cohen Hagadol, el gran ministro, que se conoce como sumo sacerdote, entraba al santuario a llevar el sacrificio por los pecados de Israel y después salía. Entendemos, según la carta escrita a los hebreos, que el autor hace una referencia a que Yeshua no solamente es el Cordero de Pesaj, de la libertad, sino que también es el chivo expiatorio de Yom HaKippurim. Lo interesante es de que el Cordero fue muerto, sacrificado, y su sangre habla de la liberación, pero el chivo expiatorio, ¿verdad?, su sangre es llevada al santuario y es derramada delante de la presencia del Eterno. Y el gran ministro entraba hasta el lugar santísimo. Y la carta a los hebreos nos dice claramente, ¿verdad?, que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como y 1000 años es como un día. El tiempo, ¿verdad?, es relativo en el Creador, en la profecía. Pero sí vemos que el Mesías entra en el santuario, en el lugar más santo, donde está el Creador, a la diestra, y se sienta. Desde el primer siglo muchos judíos fueron llamados así, con esta visión. Esteban mismo, cuando estaba apedreado, dice que vio al Mesías sentado en el trono a la diestra, ¿verdad? Rabinos como el rabino que hemos hablado, Elisha ben Abuyá, que tuvo una visión también y vio a la diestra del Todopoderoso, cerca al Mesías que estaba sentado en el trono. Entonces entendemos que el Mesías ha entrado, pero lo que nos dice Yom HaKippurim es de que un día va a regresar, va a salir del santuario. Y en ese día va a hacer lo que hacía con el pueblo de Israel. Decir quién había sido perdonado y quién no. El día de la cobertura, porque Kippur viene de Kaporet, que es cobertura, es tapadera, es cubrir. Ajá. Y ese día que el Mesías salga del santuario otra vez, como dice Apocalipsis, ¿verdad?, que se va a levantar y va a aparecer entre los cielos, y es lo que dice también él mismo, que va a traer como consecuencia Sukkot. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora estoy hablando rápidamente, estoy hablando de los puntos que hemos visto antes, porque aquí también tenemos más imágenes. A ver, que voy a irme adelantando también. Bueno, aquí vamos a ver, tengo algo que ya hemos hablado antes. Al final de cuentas es lo mismo. Bueno, voy a dejarla sin tantos detalles primero aquí en la primera. Ahí está, ahí se va a quedar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos ensayando en estos tiempos? Lo que estamos ensayando en estos tiempos es el regreso del Mesías, estar preparados. Cuando suena la alarma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hemos aprendido que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando sonó la alarma ahora en la Florida, ¿verdad? Que venía ¿verdad? Este juicio, ¿verdad? Que finalmente azotó más en la parte oeste de la Florida. ¿Qué es lo que hizo la gente? La gente regularmente, despavorida, empezó a huir.
a huir, a huir, a huir. Salieron despavoridos de la ciudad, ¿verdad? Salieron a esconderse, a buscar un lugar seguro, todo esto. Y está bien, digo, nadie dice que esté mal. Tomaron sus precauciones, se fueron, sí. Pero eso no significa nada si en el momento que salen no están haciendo teshuvá. No están haciendo teshuvá. Es decir, el sonido de la alarma es ¿qué? Despiértate tú que duermes. Despiértate. Es un llamado para despertar. Ciertamente, como seres humanos y como también dice la Escritura, ¿verdad? El avisado dice, se prepara, pone atención y pone de su parte, ¿sí? Está bien. Pero no solamente eso, es tiempo de hacer teshuvá, así es tiempo de retornar. Claro que cualquiera puede tomar sus provisiones y tener cuidado de los suyos, de sus hijos, etcétera, proteger, sobre todo cuando hay estos fenómenos, ¿verdad?, que anticipadamente se van anunciando. Pero lo que quiere el Creador de toda la tierra, de todas las naciones, es vuelvan a mí. Lo que está diciendo es vuelvan a mí. Que estas cosas sirvan para que cada uno de nosotros empiece a despertar y empiece a reconocer que las palabras del Mesías se empiezan a cumplir y que Él dijo que en aquel día podamos ser dignos de escapar de las cosas que han de sobrevenir sobre la tierra. Dice, porque las potencias de los cielos se estremecerán, ¿verdad? Porque dice, habrá señales en el sol, en la luna, terremotos, guerras y rumores de guerras. Es lo que está pasando. Dice que la gente se iba a asustar a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjense nada más, tsunamis, huracanes, todas estas cosas, ¿verdad?, que a veces no son habituales. A veces no son habituales. Y sobre todo cuando todo esto se junta, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, cuando las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, en el mar, en las plagas que hay, en las enfermedades, en todas estas cosas que están pasando en el mundo, cuando todo esto se junta, entonces ya es de pensar en algo diferente. Porque sí, mucha gente dice, bueno, terremotos ha habido siempre, dice este y lo otro, y huracanes, y puede decir sí. Pero miren que todo se ha juntado a la vez en una sola ocasión, en esta última generación. Muchas señales en las naciones, en todo. Pero otra vez, la alarma es para que uno despierte y uno haga teshuvá. Miren que hemos hablado detalladamente sobre profecía, sobre las sombras proféticas, y también hemos dicho que dichoso el que oye, dichosa la Virgen, como dice Yeshua en la parábola, ¿verdad?, que aunque está dormiteando, despierta, ¿verdad? Cuando hablamos de profecía, y recientemente unos hermanos me preguntaron, ¿verdad?, sobre estas 10 vírgenes. Yeshua habla de esta parábola, las 10 vírgenes, dice que están esperando el momento del regreso del novio, de la venida del novio, cuando va finalmente a hacer la boda. Y muy interesantemente dice que hay 10 doncellas que acompañan a la novia, a la esposa. Pero dice que todas empiezan a dormitear, y empiezan a dormir, y empiezan a cabecear. Pero dice que hay 5 prudentes que toman aceite extra de reserva y lo tienen ahí justamente de reserva. Pero otras 5 son imprudentes y no lo consiguen, empiezan a dormir y empiezan a entrar en el sueño del mundo, en la muerte. Eso significa muerte, muerte espiritual. Están vivos todavía eternamente, pero empiezan a morir. Esta generación se ha caracterizado justamente por esto. El número 10 simboliza las naciones que son invitadas a las bodas finalmente, porque la boda desde el primer siglo ya está preparada. La esposa también ya está, dice que se le concedió vestirse de lino limpio, fino, resplandeciente. Pero
También Yeshua habla de que salen a invitar, los amigos salen a invitar a las naciones, 10 significa las naciones, y ahí vienen todas esas generaciones, pero ocurre algo. De estas 10, 5 dormitean y entran en el sueño de la muerte de este mundo. Y esos son aquellos creyentes que se quedaron dormidos en las religiones, en los dogmas, en las doctrinas, en los ritos, en las fiestas del mundo, en las fiestas paganas, en las fiestas de la religión simplemente, en Babilonia y sus hijas, y no han despertado y no ven el sonido de la alarma. Se escandalizan nada más y verdad, y tienen sueños pesados y tienen pesadillas y tienen visiones, pero no despiertan. ¿De qué sirve tener pesadillas y visiones y cosas, pero no despiertan, no hacen teshuvá? Pero dichosos verdaderamente y exaltado sea el Todopoderoso a los que nos ha permitido escuchar el sonido de la alarma que está sonando en las últimas décadas y despertar y decir: tenemos una reserva de aceite, de unción, una reserva al Ruach HaKodesh, de la palabra, una reserva que tenemos que usar ahora para encender nuestras lámparas, para poder brillar. Porque el novio está mostrando señales, ¿verdad?, de que regresa, señales de que viene. Ahora, Teshuvá, obviamente, como hemos hablado antes, es volver, es regresar. Teshuvá la raíz es shuv, y han traducido como arrepentirse, pero lamentablemente en el mundo arrepentimiento es más filosófico, es más griego, ¿verdad? Pero shuv, volver, es regresar al Creador, es abandonar todos los sistemas religiosos, abandonar todas esas fiestas religiosas del mundo, paganas y cívicas y todo esto, hasta el grito y todo eso, lo que va a hacer el mundo al rato aquí en México y todo esto, ¿verdad? No sirve de nada, eso no funciona. Regresar es regresar al Creador, regresar a la obediencia, al conocimiento de Él, a conocerlo por medio del Mesías, porque ya envió a su Hijo, al Mesías, para que le conociéramos y conociéramos todos estos misterios. De esta forma, entonces, Yom Teruah, cuando vamos a celebrar Yom Teruah, vamos con el entendido de que era un día en donde el pueblo de Israel escuchaba el sonido de la alarma y todos aclamaban con el sonido de la alarma. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque en 10 días después de ese día, 10 días tenían para hacer teshuvá. 10 días para que fueran encontrados y fueran hallados dignos delante del Creador. Ajá. Vean lo que vamos a ver. Vámonos a Levítico 23. Ahí está. Y esto está también en el 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los Bené Israel, los hijos de Israel, y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un Shabbat, un día de reposo, un día de cese. Es el único mes que el Rosh Hodesh es Shabbat, porque en otras ocasiones vemos que el Rosh Hodesh es significativo, pero nunca es Shabbat. Aquí sí es Shabbat. Y dice: una conmemoración al son de la teruá, de la trompeta, de la alarma. Una conmemoración y una santa convocación. Mikrei Kodesh. Ahí está, vean las versiones. Día de reposo, conmemoración con toque de trompeta, una fiesta solemne al Eterno. Ajá. Conmemoración, recordatorio, convocación, recordatorio, ¿de qué? Ahí está, descanso, conmemoración, conmemorativa, fiesta conmemorativa, al clamor de las trompetas. Ahí está. Recuerden que hemos hablado, ¿verdad?, que la palabra aquí aparece en el hebreo 8643 es ruá. Ruá, de ahí viene la teruá. Ajá. Está con una palabra compuesta, con clamor,
Ahí está, con clamor, el día de clamor. Aquí está, los que quieran ver, ¿verdad? En el hebreo la definición. Ahí está más grande. Ahí está. Teruá, la raíz es ruá. Aquí está. O rúa. Aclamación, clamor, aclamación, alegría, grito de batalla. Especialmente clarinada, toque de trompetas como alarma. Aclamar, alarma. Ahí está, aclamar, estrépito, estruendo, grito de guerra, de júbilo, pregón, son, sonar, tocar, vocerío. Ahí está, para los que quieran, en el diccionario de Strong, ahí está la definición, ¿verdad? Bueno, trompetas. Ahora, esto tiene que ver con una alarma, un sonido que suena y que despierta, ¿verdad? Ahora, hemos hablado también anteriormente que el sonido, y bueno, yo para eso yo les voy a recomendar, los que quieran ampliar la información sobre el shofar, lo que es, lo que significa, todo esto, la clase que dimos de preparación para Yom Teruah, la clase Yom Teruah del año 2014, ¿verdad? Acuérdenme, por favor, estábamos en casa de nuestra hermana Laura Monroy y su familia, su esposo, saludos por allá en el Estado de México, parece que fue en 2014, dimos ahí una clase sobre lo que significa también el shofar, lo que significa el shofar, ¿sí? ¿Qué es esto de shofar? Aquí voy a poner la imagen, ahí está, voy a aparecer en YouTube. Aquí está nuestro shofar. La curvatura, eso simboliza a alguien postrado, vean, alguien postrado, totalmente postrado. El shofar es como un ser humano postrado, que viene y se postra. Ahí está, se postra delante del Todopoderoso. La tradición judía regularmente enderezan el cuerno, lo hacen aquí recto, ¿verdad? Y nada más dejan esta parte. Pero ¿cómo funciona? Funciona con aire. El aire, ruaj. El ruaj, aire, viento, aliento, soplo, produce ruah. ¿Se dan cuenta? El clamor. Grito, clamor, sale de la garganta. La trompeta, especialmente el shofar, con el ruah hace una teruá. El sonido de la alarma regularmente es así, como cuando suena la alarma del auto. ¿Cómo suena? Cuando se lo van a robar, y la ambulancia, las patrullas, ¿cómo van? Es el sonido de la alarma. Fíjense, hasta se ha quedado en las naciones el sonido de la alarma. Dice que sonaban con estrépito, ¿verdad? El sonido de la alarma. La clase de 2014 está Yom Teruah, gracias, mensaje Yom Teruah, habla mucho de esto. ¿Cómo está representado nosotros? Porque nosotros somos como un shofar también que aclama, ¿verdad? Con nuestra garganta, con nuestra boca, con nuestra voz. Porque el aire es el Ruach HaKodesh que sopla por medio de nosotros. Nosotros representamos ese viento también del Padre. La voz del Todopoderoso suena por toda la tierra. Suena por toda la tierra el sonido de shofar. Es decir, la voz del Creador. Ahora, también ahí hablamos de que el Mesías fue el shofar perfecto, ¿verdad? Que habla la voz del Todopoderoso. Pero nosotros nos convertimos también en shofarot, en pequeños shofarot en toda la tierra, que empezamos a sonar, no solamente este instrumento, sino también estamos hablando por medio del Ruach HaKodesh la palabra del Todopoderoso. Y Él además está sonando alarmas con todas las cosas que pasan en la tierra. ¿Se dan cuenta? Bueno, el soplo nuestro hace alusión a ese sonido que sale, y es el Ruach, el aliento que se escucha por toda la tierra, ¿verdad? Y esto es el cumplimiento de las palabras del Mesías, porque el Mesías fue el shofar perfecto, que habló la palabra del Eterno, y suena por todas las generaciones el sonido de la alarma y el sonido de la voz del Todopoderoso.
Entonces, el pueblo de Israel dice, ¿verdad? Aquí está en la Biblia. Vamos a regresarnos a pues cualquier versión. Vamos a usar cualquier versión. Dice, en el mes primero, el primer día del mes será para vosotros un gran descanso, un reposo, una conmemoración, un recuerdo, un recordatorio al clamor de las trompetas, reunión sagrada. Agrega, no vas a hacer ningún trabajo servil, vas a ofrecer manjares abrazados al Eterno. Y bueno, hasta ahí, Yom Teruah, porque después viene el día de Yom HaKippurim. ¿Okay? Entonces, número 1, lo que dice es, vas a tener un día de aclamación. Y también, así es como dice por acá, vamos a proclamar el mensaje. Yo les encargo que escuchen esa clase, es muy importante porque miren, el mundo nos está rodeando de tanta basura, ¿verdad? Tanta enfermedad, tanto humanismo, filosofía, religión, tantas cosas que de veras, como lo dijo Yeshua, son los tiempos de Noah, los tiempos de Noé, los tiempos en donde el mundo, el faraón mismo quiere otra vez apoderarse, ¿verdad? De nosotros, hasta de nosotros. Hace rato estaba viendo un video, alguien publicó ahí un video, ¿verdad? Sobre aquí en México, bueno, porque esto en Estados Unidos yo sé que ya existe y en otros países, pero hasta ahora lo empezamos a sentir una realidad tan tangible, un movimiento que está proponiendo en el gobierno una nueva propuesta, no me acuerdo cómo se llama este asunto, ¿verdad? A ver si alguien vio ese video, cómo se llama este asunto, de la supuesta injerencia de los padres en contra de los hijos, de los menores. Dice, los padres no pueden intervenir, dicen sus hijos, ni de ninguna forma, porque usan la psicología y usan la fuerza y no sé qué, y son superiores, son mayores y que no sé cuánto, y empiezan a decir todo eso. Lo que están diciendo es proponer, como en otros países, una nueva ley en donde ya el hijo esté protegido por el Estado y si quiere denunciar a sus padres o demandarlos o lo que sea, divorciarse de ellos, adelante. Casi deja al niño que haga lo que quiera, que él decida, y si no, aquí está el Estado para defenderlo. En esa clase de Yom Teruah hablamos de que nosotros somos esos shofarot que tenemos que sonar hacia afuera y dar el testimonio, y todo comienza con nuestros hijos. Imagínense cuando viene ya Faraón de plano y te dice, ¿sabes qué? Ya no tienes injerencia sobre tu hijo. Básicamente lo que es, ya no puedes soplar sobre él. Ahora oídos sordos él, y él es su vida, y él haga lo que quiera, y él, no importa la edad que tenga, no puedes nadie manipularlo, dicen ellos así. Estamos llegando de veras en todos los países a esos cumplimientos finalmente, como Sodoma y Gomorra. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Imagínense lo que está pasando. Pero no tenemos que callar nosotros, no tenemos que detenernos, tenemos que seguir sonando el sonido de la alarma y las palabras del Todopoderoso. Bueno, Yom Teruah es el sonido de la alarma, el sonido que está sonando, que nos ha sonado a nosotros, que gracias al Todopoderoso hemos escuchado, y entonces tenemos que hacer que suene el sonido del shofar. A ver, aquí están poniendo, se llama adultocentrismo. Ahí está, gracias Elizabeth Tepox Amador. Se llama adultocentrismo. Pues creo que vi de ella que lo puso, ¿verdad? Y una persona está ahí explicando, está diciendo, tenemos que detener esto, porque lo que están diciendo es, el Estado está diciendo es, deja a tus hijos, yo me encargo de ellos, yo los defiendo, si tú los abusas, yo los defiendo. Imagínense estas cosas. Y ya los hijos entonces van a tener todos los derechos y van a decir, yo hago con mi vida lo que quiero, y al rato van a decir, si yo quiero estar con la mascota es mi problema, si yo quiero decir esto, si yo quiero decir lo otro, si yo quiero hacer esto, el otro, si yo quiero ser un perro, yo lo soy. Imagínense nada más lo que digo, en otros países ya aplica esto, ¿verdad? Pero aquí en México y otros países están involucrando esto. Entonces, cosas de estas, dicen, en Chile se presentó un proyecto de ley que prohibirá a los padres revisar las redes sociales y teléfonos de sus hijos. Fíjense, por ejemplo, esto. Imagínense esto. ¿Cómo es posible? Si los padres tenemos
ya ni siquiera la autoridad, sino la necesidad y el cuidado de protegerlos. Dice Jimena Arce, dicen que los niños son ciudadanos y por eso es el Estado que debe encargarse de ellos. Fíjense nada más. Es decir, el Estado te dice, hasta que sea mayor de edad puede votar. Pero por otro lado te dice, ya te está diciendo, son ciudadanos aunque no hayan cumplido la mayoría y yo los voy a educar. ¿Se dan cuenta? Entonces, se está cayendo, y ya me estoy dando cuenta que no solamente en México, también en otros países latinoamericanos ya están aplicando esto. A lo que voy es esto, siguen sonando las alarmas. Eso también es un sonar de las alarmas. Y en el mundo muchos van a decir, pues sí, está bien, son ciudadanos, tienen derecho a decidir, cada quien haga lo que quiera, bueno, está bien. Y así el sistema ha estado educando así poco a poco. Pero para otros, para los que somos esa profecía cumplida de las vírgenes, que estamos despertando y estamos buscando la reserva, y estamos sonando el shofar y sonando la alarma también, no tenemos que dejar que estos sistemas, ¿verdad?, tengan injerencia en nuestras vidas así. ¿Qué les parece? Ajá. Bueno, dicen por aquí, soy viuda, mi esposa era francés, mi esposo era francés y sí, sobre todo los europeos piensan así y ya se está llenando toda la tierra de esta situación, dice Nidia, así es. Marxismo, dice Gerardo González. ¿Qué les parece? Son alarmas también. No solamente son los huracanes y los terremotos, no. En la profecía, en la escritura vemos situaciones de todo tipo. Desde el comportamiento de los hijos, precisamente, la actuación del Estado, el iluminismo metido, la educación, entre comillas, las escuelas, las instituciones, los colegios, ¿verdad?, afuera, la gente, todo es una cosa perversa, el homosexualismo, cómo está controlando. Es una cosa tremenda. Entonces, eso es Babilonia también, eso es la bestia también. Y esos son sonidos de alarma también, amados. Y no tenemos que dejar, ¿verdad?, que el mundo con esas situaciones nos agobie. Al contrario, es tiempo de sostenernos, de seguir sonando la alarma, de seguir estando firmes en la roca que es el Mesías, ¿verdad? Que seamos guardados y protegidos de eso. Hay muchas situaciones, ¿verdad? El Shabbat pasado, por ejemplo, Albert quería dar su testimonio y él decía, yo entiendo en el mundo, ¿verdad?, la escuela y los institutos y todo esto. Ellos viven en Francia y su condición, no sé la que sea, pero ellos dicen que están obligados a que sus hijos vayan a la escuela, so pena de multas o incluso de cárcel. Y él dice, pues bueno, tenemos que cumplir por esta parte. Y él cuida de su hija y de sus hijos, que aún con toda esa información estén guardados, pero había una escuela que le hacían obligatorio ir a la escuela en Shabbat, y él estaba orando y él dice, no puedo permitir eso. Fíjense, aquí es donde el creyente tiene que hacer uso de esta astucia, ¿verdad?, de esta diligencia. Él dice que fue hasta las autoridades máximas en Francia de la educación y dijo, mis creencias, mi fe no me permite ni salir, ni trabajar, ni mandar a mis hijos a la escuela en el sábado, en el día de reposo. Y dice que fue una razón de peso en las autoridades máximas y le dijeron, está bien, puedes cambiarla donde tú quieras, y le abrieron las puertas a otro lugar. Pero lo que voy es esto, ¿se dan cuenta? El mundo está así sobre nuestros hijos y entrégamelos y todo, pero tenemos siempre que hacer uso de la astucia, ¿verdad? Como lo dijo Yeshua, ¿verdad? Como palomas, pero también como serpientes, ¿verdad? Es decir, con humildad, pero también con astucia. Pero todo lo que se está viniendo encima todavía tenemos que reforzar o redoblar esfuerzos más bien. Y hacer todo lo posible que esté a nuestro alrededor para guardar a nuestros hijos, cuidarlos, porque siguen sonando las alarmas, que nuestros hijos no sean absorbidos por toda esta filosofía, porque si no se nos pierden, de veras. ¿Qué hijo no le gustaría decir, mi padre ya no tiene injerencia sobre mí, yo puedo mandarme y el Estado me protege? Imagínense, es lo que está haciendo el Estado,
Aquí en México, en otros países yo sé que ya lo hacen, ¿no? Pero bueno, suenan las alarmas, hay tantas cosas, hay muchas cosas que vemos que están pasando, pero eso es el sonido de la alarma. Ahora, por supuesto, y estamos viendo que este sonar de la alarma, esta trompeta, claro, nosotros la llevamos a un momento, a un tiempo, celebramos, festejamos, ensayamos, porque suena y un día va a sonar el gran shofar. Y sonará el gran shofar. Tenemos preparado un canto también, ¿verdad? Que habla de eso, y sonará el gran shofar. Ajá. Y Yeshua lo va a hacer sonar en toda la tierra. Todavía, no solamente con la profecía que he dicho, sino, como dice la Escritura, con el sonido de la trompeta. Así como pasó en el monte Sinai. Dice que se acercaron al monte y escucharon el sonido del shofar. Dice que iba aumentando, que iba subiendo de fuerza y poder, y todo el pueblo se estremecía. Y va a sonar el gran shofar otra vez. Es el sonido de la alarma que va a concluir en eso, como dice Apocalipsis, ¿verdad? En la última trompeta dice, y va a sonar, y sonará la última trompeta, el último shofar, el último teruá. Cuando habla de trompetas, ahí también habla de alarma, de teruá. Y después de eso, ¿para qué suena la alarma? ¿Para qué suena la trompeta? Porque viene el día del juicio. Yom HaKippurim, que es día de las expiaciones, o día de las coberturas, o día del perdón, le llaman. Caporet, tapar, cubrir, proteger. Dice Yeshua hace casi 2000 años del día temible y poderoso que vendrá, el día final, el día de la ira. Dice que seamos hallados dignos de escapar, de ser guardados, de ser protegidos, de ser cuidados, ¿verdad? De las cosas que han de venir. Damos gracias al Todopoderoso porque los hermanos allá en la Florida me estuvieron reportando, sobre todo Héctor estuvo siempre con electricidad y reportándome todo lo que se avecinaba horrible para el lugar donde vivían. Al menos no fue por ahí, llegó en la Florida, pero fueron guardados ellos. Los hermanos también, Tito y Yolanda Rivero también, aún con todo, ¿verdad? No sufrieron daños, no fue nada severo, gracias al Eterno que los guardó también. Y oramos también por los que no son creyentes o los que están viviendo eso, que puedan escuchar la alarma, ¿verdad? Pero al final, en aquel día, dice Mashiach que vendrán cosas tan fuertes, dice que va a ser como un azote en toda la tierra, Kol Haaretz, y cuando dice ahí en el mundo y toda la tierra, no está hablando solamente de la tierra de Israel. Cuando está hablando en profecía, está hablando terremotos en todos los lugares, esto no ha ocurrido. Dicho sea de paso, ¿verdad? Hay gente que dice que todas esas cosas ya pasaron y que fue el primer siglo y que todo concluyó en el año 70 y no sé qué y no sé cuántas cosas. Y no hay absolutamente ningún registro de nada de eso. No hay que hubiera habido terremotos, que hubieran padecido por las olas del mar y el bramido de las olas y tsunamis y todas estas cosas, y nada, no hubo potencias guerreándose, ni guerras, ni nación con nada, solamente estaba el Imperio Romano, hasta duró 300, 400 años todavía el Imperio Romano, no había nada de eso. Sin embargo, cuando vemos las palabras de Yeshua en nuestra generación, lo vemos claramente, cumpliéndose tantas cosas, porque ya hay nación contra nación. Antes había solamente un imperio, pero cuando habla nación contra nación, reino contra reino, ¿verdad? Señales en el sol, en las estrellas, en la tierra, en la luna, ¿verdad? La generación como Noah, dice, como los días de Noah, la multiplicación de los habitantes de la tierra, la conducta, todo. Es decir, no hay ninguna duda que estamos llegando en estos tiempos. Ya estamos en estos tiempos. Y suenan las alarmas. ¿Y para qué entonces viene el día del juicio? Viene el día grande y temible. Ciertamente
a Abraham y su descendencia se les cumplió el tiempo, los 2000 años que tenían ellos predeterminados, de Abraham hasta el Mesías. Todo Israel, dice, a Israel se le cumplió el tiempo. Se le cumplió el tiempo. Pero una vez que se abre la puerta a las naciones, empieza este proceso, como dice Apocalipsis, las 7 épocas que han de pasar y que están pasando, y ya llegamos a este tiempo. Viene el tiempo para las naciones, para Kol Goim, Kol Haaretz, todas las naciones, toda la tierra será azotada. Ya vienen los dolores de parto, como se le conocen. Porque va a venir el día del perdón. Otra vez vamos a leer aquí. Ahí está. Verso 27. 26 en adelante, dijo el Eterno a Moshe. Ahí está, dice, el día 10º de este mes séptimo es el día de la expiación. Kippurim, en hebreo Kippurim, coberturas, en el cual tendréis reunión sagrada. Vas a ayunar y vas a ofrecer manjares abrazados al Eterno. No haréis en este día ningún trabajo, pues es el día de la expiación, en el que se ha de hacer la expiación por ustedes delante del Eterno vuestro Elohim. El que no ayune ese día será excluido de su pueblo. El que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo excluiré de su pueblo. No haréis trabajo alguno, es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será para vosotros día de descanso total. Vas a ayunar y guardarás descanso el día 9 del mes, de tarde a tarde, desde el 9 de Ereb a Ereb. Hay unas cosas que me han preguntado también sobre el calendario. Yo quiero también hacer un paréntesis rápidamente y recordar, ¿verdad? Porque ahorita está en las sectas neoesenias, mesiánicas esenias y un montón de locuras que están enseñándose y están dándole culto al sol, que porque comienza con el solsticio de la primavera, que porque el rayo del sol entraba hasta el lugar santo y entonces recibían la luz y después seguían y una cosa así como los mayas, así como allá en Yucatán, ¿verdad? Que se movían por el sol y era un culto al sol y todas estas cosas. Y unos hermanos me preguntaron y me dijeron esto, hay cosas así. Y cuando lo escuchamos decíamos, pues al contrario. En el libro de Ezequiel vemos todo lo contrario, ¿verdad? Que los judíos terminaron endechando a Tamuz y viendo hacia el sol. Dice que estaban todos los ministros postrados hacia el sol, y eso es en los solsticios, ¿verdad? Y estaban recibiendo que la energía y no sé qué tantas cosas, y empezaron a cambiar. Y pues ya sabemos, por eso el pueblo de Israel fue llevado al exilio, porque terminó endechando a Tamuz, al sol y todas estas cosas. Pero vemos algo interesante en la escritura, que el calendario tiene que ver con señales de la lumbrera menor, de la agricultura, ¿verdad? De la cebada, y sobre todo aquí el día, ¿verdad? Porque hay también una controversia ahí esenia, que el día comienza la luz cuando comienza, que no sé cuánto, y no saben distinguir entre el día laboral y el día festivo o el día litúrgico. Y siempre vemos en la escritura que cuando se habla de festividades, el día festivo comienza en Ereb, y aquí es muy claro también, ¿verdad? Dice que comienza desde el día 9 en Ereb, es decir, antes de que termine el 9 en Ereb, lo que es la tarde, antes del anochecer, cuando comienza la caída, dice, de ahí vas a comenzar tu ayuno. Ahora también la palabra se traduce la aflicción como ayuno, como algo. El pueblo de Israel todo el tiempo supo esto. De pronto viene gente nueva que empieza a decir no, que no era ayuno, y empieza a citar los profetas, que es el ayuno que le gusta al Eterno, y todo fuera de contexto. Cuando está hablando de Yom HaKippurim, está hablando de una ausencia de alimento, por supuesto, de un día solemne, de un día de negación, un día físicamente. Practicamos todo esto en este día 10 para hacer una ejemplificación. Ya hemos hablado antes y lo voy a volver a recordar. ¿Qué significa Yom HaKippurim? Cuando
venía el ayuno cuando había un tiempo. Después de 10 días de que sonó el alarma, viene un tiempo en donde hay que discernir y comprender que un día va a haber un día del juicio para todas las almas. Y tenemos que estar sobrios, tenemos que estar solemnes, que es importante sobre todas las cosas nuestra comunión con el Todopoderoso. Cuando vivíamos en el paganismo, y lo digo por experiencia a un servidor, miren que nosotros éramos fieles, ¿verdad?, a las iglesias de Roma. Y no estoy hablando de las católicas, estoy hablando de las cristianas. Las iglesias de Roma cristianas, las hijas de Babilonia. Y estábamos siempre listos los domingos, ¿verdad?, las navidades, las de fin de año nuevo, de Jano, de todas estas cupidos, y hasta el grito de la independencia celebraban en esas cosas. Todo lo pagano y todo lo cívico. Cupido, todas estas cosas, ¿verdad?, paganas. Y miren que nos pasaba totalmente de noche las citas del Eterno. Y miren qué sentimiento cuando yo entendí estos días, decía, ¿cómo es posible? Pero estos días santos, estos días que el Eterno llamó al pueblo de Israel, y no solamente que quedan como una remembranza, sino como una sombra profética, ¿qué hacíamos en esos días? ¿Quién sabe? Estábamos en la escuela o trabajando, o estábamos a lo mejor de fiesta o viajando, yo qué sé, quién sabe. ¿Por qué? Porque el vino de Babilonia nos tenía ebrios, totalmente, ¿verdad?, confundidos, perdidos, ¿verdad?, con la alegría del mundo, no con el gozo del Todopoderoso. ¿Me entienden? Y esos días estaban escondidos para nosotros. Como dice Shaul de Tarso, dice, mas vosotros no estáis en tinieblas, sino que sois de la luz. Pero antes sí estábamos en tinieblas, estábamos de noche, estábamos perdidos, ¿verdad?, dando el grito. Hoy día, imagínense, en vez de Shabbat, en vez de santificar, estuviéramos allá con la gente en el mundo, ¿verdad?, celebrando aquí en México el gobierno corrupto y todos los millones y millones y millones y millones de pesos que se roban en un país totalmente en decadencia y perdido, ¿verdad?, por el despojo y todas estas cosas, y todavía embriagándose con el vino de este mundo. Todavía hasta en iglesias van y hacen el grito. Imagínense, este es ridículo, vivir en tinieblas. Bendito el Todopoderoso, lo exaltamos porque nos mostró su Torah, nos mostró sus días. Y no solo eso, sus tiempos y lo que significa. Ahora hemos hablado, y sobre todo el año pasado, que no solamente es un ayuno, no solamente vamos a cumplir con que me abstengo de alimento. Ya tendremos una clase especial sobre todo lo que rodea a Yom HaKippurim, el día, la abstinencia, la oración, el estudio, la comprensión, porque no solo es un día de luto. Hoy día sabemos que nuestra expiación ya se ha dado también y está por regresar. Pero hemos hablado el año pasado de que nuestra vida tiene que ser una vida de Yom Kippur. Nuestra vida tiene que ser una vida. Si el Cohen Hagadol ha subido a las alturas y ha entregado su sangre, estamos en este tiempo, en este día que está ausente el Mesías, tiempo profético, ayunando. Y tú dices, ¿cómo ayunando? Pero nos morimos de hambre. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que viene de la boca del Todopoderoso. Es decir, claro, nuestro cuerpo necesita esta comida, ¿verdad? Y ensayamos solamente un día en este respecto. Pero nuestra vida tiene que ser una vida de ayuno. Y la vida de ayuno se explica entendiendo que no le vamos a dar la carne lo que pide. Autonegación. Y no estoy hablando de ser monjes, no estoy hablando, ¿verdad?, de los tibetanos ni nada de esto, sino que, ¿qué estoy hablando? Dice Shaul de Tarso, muero cada día. Dice Yeshua, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Es decir, lo que está diciendo es, no es nuestra voluntad,
no es lo que yo quiera, no es lo que yo espere, no es mi trabajo, no es lo que yo anhele, sino es lo que el Todopoderoso quiere. Tengo anhelos, me tengo que negar porque yo estoy entregado al Creador. El mundo me pone prioridades, tengo que negarlas porque mi prioridad es el Todopoderoso, mi comunión con Él. El sistema me dice, tienes que estudiar, no, soy primero alumno del Mesías. ¿Se dan cuenta lo que ha dicho el mundo? Tienes que hacerte alumno del mundo, ir a aprender lo que el mundo te enseña. Tú vas a ser discípulo, que significa alumno del mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tenemos que decir? No, yo soy primeramente discípulo, alumno del Mesías. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes son discípulos del Mesías? ¿Son alumnos? Porque Él dijo, vayan y hagan discípulos. Talmidim, si estamos aquí somos porque somos Talmidim, somos discípulos, somos alumnos del Mesías. Yo entiendo, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Los chavos que están en escuelas, todo eso. Miren, chavos, jóvenes y no tan jóvenes a lo mejor, o muy jóvenes, pueden aprender muchas cosas ya en el sistema y muchas cosas son a lo mejor mentira y muchas son montadas y a lo mejor les van a ir a hacer que contesten un examen y ustedes van al examen y van a decir tal pregunta y ustedes van a decir, no, pues claro, aquí tiene que ser así, pero el sistema te lo va a reprobar, te va a decir, está mal. Y tú vas a decir, no, pero la verdad es esta. Y el sistema te va a decir, no, esa no es la verdad verdadera, mi verdad es esta. Entonces, es una distopía también, ¿verdad? Todo eso, pero a lo que iba es esto. Pueden cumplir allá con el mundo, pero somos alumnos primeramente del Mesías. Somos Talmidim, discípulos primeramente de Yeshua. A lo mejor al mundo le vas a responder de forma engañosa igual. Le vas a ir y le vas a responder la pregunta que él quiere con la respuesta que él quiere. Y tú mismo vas a decir, pues estoy respondiendo mal, estoy respondiendo lo que ellos quieren escuchar. Pero con el Mesías no tiene que ser así, entonces. Y es más, si te puedes librar de eso, mejor. Librarte de los engaños del mundo. Pero en fin, el punto aquí es, antes de ser enseñados por el mundo, y sobre todo los jóvenes que son muy atraídos y el sistema nos ha engañado a la gente para acaparar a sus hijos y hacerlos alumnos, es lo que estaba comentando hace rato del video ¿verdad? De la cosa esta que se llama, ¿cómo se llama? A ver si me lo vuelven a recordar. Adulcentrismo, no sé cómo, a ver otra vez si me ayuda esta Elizabeth. Es lo que está haciendo el mundo, ¿se dan cuenta? El sistema faraónico te dice, dámelos, déjamelos, son mis talmidim, son mis alumnos. Y lamentablemente, ¿verdad? El mundo entero dice, está bien. Casi se dan cuenta lo inverso. Miren, Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Adultocentrismo, gracias Elizabeth, a ver, voy a tratar de recordar. Adultocentrismo. Que los adultos se han apoderado aparentemente, ¿verdad?, de los hijos. Y dice el gobierno, líbralos de los padres y ahora yo los voy a controlar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la clase en el Éxodo, cuando Moshe le dice, deja salir al pueblo de Israel? Y le dice, no. Llega un momento donde Faraón le dice, está bien, vayan ustedes, vayan los hombres, vayan los adultos, y déjame a los hijos. Déjame a los hijos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto? Fue una clase impresionante de la Torah para nosotros, porque muchos hoy día han caído bajo la seducción de Faraón. Te dejo a mis hijos, son tus discípulos. Cuando el Mesías dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, y especialmente a los nuestros. De esta manera, lo que estamos finalmente entendiendo es, cuando viene Yom HaKippurim, no solamente es un ayuno de un día, oración y estudio y comprensión, sino que cada día nos estamos negando.
Cada día nos estamos... Imagínense nada. Esto es para que reflexionemos. Este día, de aquí a Yom Teruah y a Yom HaKippurim, quiero que estemos rumiando esta parte de la instrucción del Mesías. Sean mis discípulos. Primero él dice, sean mis discípulos, sean mis alumnos, aprendan de mí. Y luego dice, y ustedes hagan discípulos a otros. Yo no sé quién alcanza a entender la magnitud de esta orden del Mesías. A tener oídos para oír. A tener oídos para oír. De esta forma, entonces también entendemos en Yom HaKippurim, ¿verdad?, que estamos viviendo también un ayuno en esta vida. Vamos, nuestra vida es una vida de ayuno. Ayuno espiritual, es decir, negarnos a nosotros mismos. Yeshua lo dijo, y aquí no hay ningún problema, que recordemos esta escritura, ¿verdad? El que no se niegue a sí mismo, dice, no es digno de mí. ¿Verdad? No es digno de mí. Shaul de Tarso dice, muero cada día. Para mí, dice, el vivir es el Mesías. El morir es ganancia, dice, pero el vivir es el Mesías. Vivo para él. Y un montón de textos en alusión a esto. Y ese es un ayuno. Miren que por eso en los sistemas religiosos, en las filosofías, en las denominaciones, no entienden este tiempo profético de ayuno. No entienden este tiempo profético de ayuno. Miren, ahí va. ¿Qué pasa? Y otra vez, perdónenme si se ofenden ahí las personas, ¿verdad?, que son de los domingos y de Roma y de la Iglesia Católica, pero vean lo que ocurre. Vas a tu iglesita, tú cumples, vas de dominguero, llevas tu contribución, ¿verdad?, que te pide el pastor o que te exige, ¿verdad? Vas y eres activista, todo esto, y ya después eres libre. Ya después vives como quieras, vas a donde quieras, vas a la institución que quieras, a la escuela que quieras, comes lo que quieras, vives como quieras, hablas como quieras. Ya saben toda esta distopía, ¿verdad? Y los líderes religiosos, todo el Antiguo Testamento, lo que les conviene es fuérzate y sé muy valiente, y que los diezmos, y que Enoc, y que Moisés, y que Abraham era rico, y que no sé qué, y apenas le citas la Torá y te empiezan a decir legalista, judaizante, y que no sé qué, caíste de la gracia. Ya saben, todo lo que les conviene, vive como quieras, y nunca les dice, niégate a ti mismo. Simplemente con que cumplas con el sistema, ya estuvo. Ya, eres salvo, siempre salvo, hiciste la oración, perfecto, ya. Ahora sí, lo que quieras. Al cabo ya, dicen ellos, ya, Cristo, ya, que comas todo, que vivas como quieras, que hagas como quieras, cásate y recásate y vuélvete a casar y lo que quieras y haz como quieras. Pero el Mesías no enseña esto. Ahora que he estado trabajando en estos episodios para la televisión de Tamaulipas y estoy dando a las personas, ¿verdad?, que así de más digerible, y les estoy mostrando lo que es el Evangelio, es tan claro, innegable, obvio, explícito, que el Mesías empieza a ir desde el norte hacia el sur, el reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse al Creador, y empieza a dar forma, instrucciones de una vida en la nueva, en el nuevo pacto o en el Evangelio, en la buena nueva. Es decir, no tiene nada que ver con templos, no tiene nada que ver con oraciones de pecadores, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con activismo, con liturgia, con domingos, con templo, con religión, no tiene nada que ver con eso. Es muy claro, lo único que dice el Mesías es, vuélvanse de sus malos caminos, regresen al Padre, hagan la voluntad del Padre, y síganme. Y cualquiera que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con una casa que está edificada en la roca, punto. Y el que no las hace simplemente está en la arena y se va a destruir, gran pérdida. Es decir, una vida
de autonegación, no es una vida de monjes, ni de verdad, ni de gente religiosa, ni de nada de estas cosas. Es una vida simplemente de no entregarnos al mundo para ser sus alumnos, sino para ser alumnos, discípulos del Mesías. Esta es una faceta de Yom Kippur en nuestra vida. Yom Kippur es una autonegación para negarnos a nosotros mismos y decirle al mundo: estoy en ayunas, no puedo comer lo que me ofreces, perdóname. Como lo dijo, ¿se acuerdan? Daniel, este jovencito que lo llevan a Babilonia y le sirven todos los manjares y le ponen: aquí está, vas a comer de la mesa del rey. Una mesa grandísima de 50 metros por 5 metros de ancho, con todos los manjares. Ahí se acercaban todos los príncipes, se acercaban todos los gurús, los brujos, todos se acercaban todos y comían manjares de todo tipo. Ahí está el mundo y te dice: aquí está la mesa servida, ¿qué es lo que quieres? Eres libre. ¿Y qué dijo Daniel? Yo estoy en ayunas. Yo no puedo comer cosas inmundas. A mí dame mejor verdura. Ya entendimos también esa parte, ¿verdad? Pero la sombra aquí es esto. El mundo te dice: aquí está, mira, la mesa servida con manjares y de todo. Ven, elige. ¿Y qué le decimos al mundo? Estoy en ayunas. Me niego a mí mismo. No anhelo las cosas que me ofrece el mundo. Así que no lo recibo. ¿Y qué es nuestro alimento? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale del Todopoderoso. Del Todopoderoso. Y aquí está esto. Y del Mesías, que es el maestro, es el rabí. Por eso él no dice: no llamen a nadie maestro, rabí. Ni Rabí ni Morella saben, ni esas cosas Roellas saben, todos estos usurpadores, ¿verdad?, que se controlan y quieren hacerse discípulos. ¿Saben qué? Hacernos discípulos del Mesías, Yeshua, no de la gente. De esta manera entonces también entendemos esto. Suena la alarma, sonó nuestra vida, sonó en todas las cosas que están pasando en la tierra y siguen pasando, para entender que tenemos que regresar y entrar en un tiempo solemne. Claro, hay un día, ya llegaremos a ese día también de ayuno y lo recordaremos, pero también y sobre todo entender que somos llamados a vivir en un ayuno espiritual. Y yo sé que la palabra es dura, yo sé que es fuerte, yo sé que, ¿verdad?, sobre todo los que están saliendo, o estamos saliendo, o estamos en esta transición, no sé, algunos dirán: dura palabra es esta, ¿sí? A Yeshua, cuando él hablaba, le decían: dura palabra es esa, ¿quién podrá soportarla? Pero que no sea esa nuestra actitud. Duras palabras, no, sino las palabras de Yeshua que sean: pero lo que es imposible para el hombre, para el Todopoderoso lo es posible. Lo único que tenemos que tener es el anhelo de cumplir esa palabra, y el Padre lo va a hacer posible. Eso también tiene que ver con Yom HaKippurim, y es una realidad muy tremenda en esta tierra, en este mundo, y sobre todo por lo que decía, ¿verdad?, esto del adultocentrismo, que ya no solamente en países supuestamente desarrollados, ahora nuestros países que van a implementar esto, y en México estamos viendo esto. Jamás permitamos que de plano así el sistema diga: mis hijos son tus alumnos, yo los voy a enseñar, yo los voy a educar y yo los voy a corregir, porque ni los educa, ni los corrige, ni los instruye, sino todo lo contrario. Simplemente les dicen: haz lo que quieras. Ya he citado antes, ¿verdad?, que dice por ahí alguien que el primer mandamiento de la Biblia de Satanás, yo no la he leído, yo no sé nada de esto, pero dicen que el primer mandamiento es: haz lo que quieras. Y es lo que está diciendo el sistema a nuestros hijos: haz lo que quieras. Tus padres ya no te van a dar la instrucción, imagínense nada más. Bueno, pero no todo es sacrificio, vean, porque en Yom HaKippurim era un sacrificio. No todo es dolor, no todo es, ¿cómo podríamos decir?, pesar.
si alguien cree que es un pesar, porque la verdad es de que cuando empezamos a experimentar esta vida es un deleite, es una gratificación, es una dicha, es una alegría. Los que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, no solo, ¿verdad?, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles Torah, de mostrarles este camino, sino apartarlos de las escuelas y quitarles todo esto y poderlos supervisar, instruir, corregir todo esto, entendemos que es una bendición, es una dicha grande, ¿verdad? Y si alguien lo dice, pero ¿cómo? Si es imposible, si eso cómo se hace, ¿saben qué? Otra vez, como dijo el Mesías, lo que para el hombre es imposible, para el Todopoderoso no lo es. No lo es. Bueno, después de eso viene la recompensa, Sukkot. Y vamos a Sukkot porque en Sukkot, y aquí estamos viendo, bueno, aquí están las imágenes otra vez, alarmas en la tierra, todas estas cosas que están pasando. Yom HaKippurim, día de las expiaciones, la cobertura, y vamos en la clase de preparación exclusiva para Yom HaKippurim, vamos a hablar de esto, lavando las vestiduras. Entraremos en este tema de lavando las vestiduras, tendremos nuestra clase de preparación y vamos a ver lo importante que es ahora lavar nuestras vestiduras. Alguno dirá, pero ¿cómo? Si ya nos dieron vestiduras limpias, nuevas. Pues habría que preguntarle a la palabra profética más segura, que es el Mesías en Apocalipsis, que dice, dichosos los que lavan sus vestiduras. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a entender y vamos a recordar lo que hemos hablado y sobre todo hablar la importancia de la palabra profética más segura para nosotros sobre lavar nuestras vestiduras en este tiempo. Bueno, porque cuando se lavan las vestiduras y traemos vestiduras dignas, viene la invitación a la Sukkah. Sukkot, vamos a acordarnos y recordar otra vez, ¿verdad? Somos habitaciones temporales, anhelamos la transformación. ¿Por qué hay que lavar nuestras vestiduras si se ensucian? Si se ensucian hay que lavarlas. Pero tenemos que lavarlas porque no hemos sido transformados. Bueno, Sukkot tiene connotaciones importantes, ¿verdad? Somos una cabaña temporal, estamos de paso, sufrimos las inclemencias de esta vida. Esta Sukkah se destruye, no es eterna, no es permanente. Anhelamos la transformación y una Sukkah nueva, un edificio. Ya hablaremos de eso, vamos a recordar todo eso también. Vamos a cantar sobre esta esperanza y esta promesa. Sukkot en Apocalipsis también aparece como una cabaña del Todopoderoso amplia, que finalmente Él va a ensanchar para toda esa multitud de todas las naciones que han sido llamadas desde hace 2000 años, fíjense. Desde hace 2000 años que ha sido acumulado esta parte de las naciones, porque va a ensanchar Él sus habitaciones. Ajá. Y vamos a recordar también, igual, destruyendo herejías, ¿verdad? Que te dicen, y hemos hablado antes esto, hay una herejía ahí, ¿verdad? Que te está diciendo que ya no va a pasar nada, que ya pasó todo, que ya eres transformado, que ya eres como los ángeles, que ya no sé cómo dicen estas cosas, cómo es posible lo que Yeshua dijo, seréis como los ángeles, ya no te casarás ni te darás en casamiento, no tendrás descendientes, ya serás transformado, serás como Él en su presencia. Estas cosas no han pasado. Esas cosas no han pasado. Esperamos, anhelamos la transformación. Y como lo he dicho antes, a ver, ¿quién me puede decir que es eterno, que ya no muere, que ya vive para siempre? ¿Dónde hay personas con 1800 años viviendo y que no mueren y que ya nada, que ya fueron transformados? Por favor, es una locura esto. Sukkot, vamos a hablar de anhelar la transformación. Entonces, miren, la cabaña, aquí está la Sukkah, ustedes la van a ver, ahí está la imagen. Vamos a hablar de eso. Por cierto, en Sukkot vamos a tener tiempos de compartir también.
¿verdad? Están citando aquí Isaías. Los que no entienden la alegoría en el lenguaje de los profetas, les recomiendo escuchen el comentario de todos los profetas para que sepan, ¿verdad?, del contexto hebreo qué significan todas estas figuras, ¿verdad?, en la profecía. Pero el punto aquí es una suká temporal. Shaul de Tarso es el que es más preciso en esto, porque si nuestra habitación, dice, esta suká se destruyere, tenemos una casa no hecha por manos humanas, sino un edificio en los cielos eterno. Un edificio en los cielos eternos. Eso seremos transformados. Ahí donde Yeshua finalmente, y vamos a volver a hablar de esta parte de Juan 14, ¿verdad?, donde registra las palabras de Mashiach, que es la esperanza celestial, es: seréis transformados. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ni el tiempo. Se acabará el tiempo. Habrá una transformación. Sukkot también hace alusión a las bodas, a el dosel de bodas. Y eso también tiene relación con lo otro, porque suena la alarma, el novio viene con sus amigos tocando el shofar, los amigos están tocando el shofar en toda la tierra, haciendo llamar todavía al remanente. Vamos a hablar de lavar las vestiduras, lava las vestiduras, lava las vestiduras, porque viene la boda también, es una alusión profética, viene el día de la boda, viene la jupá, el dosel de bodas, y lo más interesante aquí es de que va a recibir transformación el que esté vestido de bodas. En la parábola, Yeshua dice que llegó alguien que no estaba con vestiduras de bodas. Imagínense, vestiduras limpias, no estaba vestido de bodas, con la vestimenta que da el novio, el Mesías, ni menos estaban limpias. Dice que llega todo así andrajoso. Por eso dice: dichoso el que lava sus vestiduras. Y en la traducción interpretativa dice: el que guarda los mandamientos. Dice en la parábola que le dijeron a ese hombre, le dijeron: ¿y tú por qué no traes vestiduras de bodas? Y se quedó mudo, dice que no supo qué decir. Se le trabó y se cerró y ya no pudo hablar nada y no supo qué decir. Imagínense: Señor, Señor, casi, apártate de mí, no te conozco, transgresor de la Torah, hacedor de maldad inicuo. Ya saben los que hemos hablado de esto y los que vayan y busquen en el griego qué es esto: apártate de mí, hacedor de maldad, quiere decir transgresor de la Torah, inicuo. Se nota en tus vestiduras, no has lavado tus vestiduras, no has andado en Torah, quiere decir estás sucio. Sí, se te dio a lo mejor una nueva vida, una nueva vestidura para que anduvieras limpiándote, pero no las limpiaste, las dejaste igual sucias, andrajosas, y vas a llegar a la boda sin vestiduras de bodas. Entonces, ¿dónde está? No vas a ser admitido, no puedes entrar. También cuando hace alusión a la boda, tenemos que lavar nuestras vestiduras para que aquel día el novio diga de las doncellas. ¿Se acuerdan las doncellas imprudentes? Llegaron todas así: ay, despiértate, ¿dónde está? Se acabó el aceite, y ¿dónde está? Y el novio, y ve la puerta y tocan las puertas, ¿verdad? Y ¿qué les dice? Ay, ustedes son las que se les acabó el aceite. Ay, pues no se preocupen, pásenle, aquí hay. ¿Eso se les dice? ¿Qué les dice el novio? Les dice: no sé quiénes son, no las conozco. Les hace clic, es la misma expresión. No sé quiénes son, no las conozco. ¿Cómo? Pues somos las doncellas. Pues no sé quiénes son. Es lo mismo que cuando viene Yeshua y que dicen: aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, profeticé, fui a la jornada, fui al retiro, fui al campamento, hice activismo, hablé lenguas angelicales y di maromas y el muerto del espíritu, y hice malabares y hice conferencias, hice todo, y Señor, hice el otro y aquí y allá, y con las vestiduras andrajosas, va así como que: sí, hiciste todo eso, con razón vienes todo andrajoso, pero no te conozco, no sé quién eres.
y se va a quedar mudo. Pero ¿cómo? Si mi pastor, si yo diezmé cada domingo, era fiel y llevaba y pacté con el Señor, hice juramentos y sembré y ya saben, van a citar los apostolobos y van a citar y todas estas cosas y le va a decir, pues yo no sé cuánto activismo, ¿verdad? No sé en qué empresa trabajaste, pero pues yo no te conozco. Así es como dice Luis Rivera, tuve visiones y verdad y me hablaste, ¿te acuerdas que me hablaste aquel día y me dijiste? Y va a decir, ¿cuál te hablé? Yo no sé a quién escuchaste. Imagínense. Ahora, dicho sea de paso, quiero abrir un paréntesis nada más para disculparme con algunas personas. Hay alguna persona que a lo mejor se ofende cuando yo cito la Biblia sobre toda esta mentira. Es en el Brit Hadashah en donde dice Shaul de Tarso que van a venir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es Shaul de Tarso el que dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Es en la Biblia donde dice lobos rapaces, donde dice apóstoles falsos. Es en la Biblia donde dice amadores de sí mismo, adúlteros, glotones, concupiscentes, es todo eso. Hay personas a lo mejor que digan, ay, es necesario decir apostolobos. Bueno, pues arráncalo de la Biblia. Si alguien se ofende y cuando yo digo los apostolobos y las herejías, y bueno, que arranquen de la Biblia cuando se dice que son lobos rapaces. De hecho ahí dice más feo, lobos rapaces. De pronto nomás les decimos lobos, apostolobos, y bueno, si alguien cree que se ofende porque yo cito lo que dice, y eso que no hemos citado cosas más feas. A veces digo los mutiladores, ¿verdad? Los perros mutiladores, yo no son mis palabras. Ahí viene el Brit Hadashah, Shaul de Tarso las menciona. Entonces, me disculpo si alguien se ofende porque yo cito el Brit Hadashah, que habla de herejías, que habla de mentiras, que habla de todo esto, de los lobos rapaces, pero no son mis palabras, son las palabras que dicen los apóstoles y así nada más. Si alguien no tolera todo esto, bueno, lo siento, no lea la Biblia, no lea la profecía, no nada, pero yo me disculpo, ¿ok? Es decir, no es mi culpa. Porque así lo dice. Ahí está, por ejemplo, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y lo dice el Mesías, no lo digo yo, ahí está. Entonces, si a alguien le ofende que se le digan lobos a estas personas y falsos profetas y herejes, pues que quiten ese versículo de la Biblia y que le reclamen al Mesías y que le digan, a ver, Mesías, ¿por qué le dices feo? ¿Por qué insultas a los pobres profetas falsos? Entonces que le digan eso, ¿verdad? Yo me disculpo, ¿ok? El Mesías lo dijo. Pero necesito decirlo una y otra vez. Es en Apocalipsis donde dice, salgan de la gran ramera, salgan de sus hijas de Babilonia. Eso es donde le dice Jezabel, si alguien le ofende, perdóname, pero ahí dice Jezabel, la gran ramera, salgan, escápate de Babilonia. Cuidado con los lobos rapaces, yo les digo apostolobos y falsos ungidos y herejías, todo eso, porque eso lo dice la Escritura. Y lo que estamos aquí diciendo es justamente lo que necesitamos escuchar, porque yo lo escuché y necesito decírselos y que los otros los escuchen, que si han recibido vestiduras limpias del Mesías, laven sus vestiduras para que aquel día de la boda, en el día final, puedan decírselo bienvenido. Baruch haba, bienvenido, bendito el que viene, bienvenido significa en hebreo. Y no les vayan a decir, no te conozco, ¿quién eres tú? Andas andrajoso, ¿por qué no traes vestiduras de boda? Para que no salgan con que, ay, pero mi apóstol, ¿verdad? Y el ungido de Jehová, y el y el otro, y el moré, o el rabí, o el jajam, o el roé me dijo, y no, para que no sean engañados. Así es, aquí están poniendo, ¿verdad? En el chat dice llenos de toda maldad y engaño, dice todo esto.
ciegos guía ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, falsos profetas. Son palabras de la Biblia, yo no estoy inventándome nada. Pero es importante porque cuando lleguemos a esta parte, lavando las vestiduras para tener vestiduras dignas de boda, y en esta suká poder anhelar y recibir la transformación, es necesario de quitarnos y despojarnos de todos esos sistemas religiosos. Todo eso. Duras esas palabras, sí, son duras las palabras del Mesías, son duras las palabras de Shaul de Tarso, las hemos estudiado. Vean cómo les dice a los pobres corintios. A los pobres los corintios los trata con vara, es decir, los corrige. ¿Quién no necesita? Gracias al Todopoderoso, que los medios que usó para mí, para un servidor, y a lo mejor para los míos, mi familia, fueron varas de corrección. Y qué bueno que escuché y leí así a varazos: eres un pagano, salte de Babilonia. Eres un dominical, salte de Babilonia. Eres un adorador de Tamuz, salte de Babilonia. Eres un adorador de Janus, salte de Babilonia. Y hacía puros varazos para que yo me saliera y dijera qué cosa estaba haciendo ahí. Eres un adorador de pastores paganos, salte de Babilonia. Qué bueno que yo entendí y escuché todo eso. Eres un adorador de Gregorio, es un adorador del Papa, eres un hijo de la ramera. Qué bueno que yo escuché todo eso. Y a mí no me ofendió y no dije, ay, ¿por qué le dices a mi iglesita presbiteriana y bautista? No, qué bueno que yo escuché todo eso. Eso es lo que necesitamos escuchar. Eso es esto, miren. Eso es despiértate tú que duermes. ¿Me entienden a lo que estoy diciendo? Ya lo he dicho antes. Lléguenle así a alguien por atrás con el shofar así, suénenselo bien fuerte y va a brincar y va a decir, ay, me asusta. Sí, eso es lo que necesitamos. Eso lo necesitamos, despertar, el sonido de la alarma. Lava tus vestiduras. La vestidura que te ha dado el Mashiach, si eres de Mashiach, no la dejes ensuciar. No la dejes andrajosa y toda fea y de iniquidad, y llegues delante del novio y toques y aquí estoy, y te va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Ahora que nuestro hermano Andrés Lever, ahorita que pusieron un comentario, me estoy acordando de Colombia y los colombianos. Me manda unos mensajes nuestro hermano Andrés Lever, el colombiano que está en Australia, y me dice, mira, ya sabemos que fue el pontífice, ¿verdad?, del vaticinio, del lugar de adivinación del Vaticano allá en Colombia, y ha ido en otros lugares, pero me dice, mira esta incongruencia, esta disonancia cognitiva de los cristianos al Papa, ¿verdad?, que los paganos, que idólatras, que sí, que todo esto, los cristianos tirándole al Papa, y que el Papa, que esto y que el otro. Mira la disonancia cognitiva, escuchen colombianos, y ahí va la llamada, la alerta también, y alerten a todos estos. Yeshua dijo, con la vara que mides serás medido. No juzgues para que no seas juzgado. Dice, cuando saques tu viga, entonces juzga. Y toda esta cristiandad, allá en México y en todos lados, cristianos, ¿verdad?, diciéndole al Papa una y otra cosa, no lo bajan de idólatras y no los bajan, ¿verdad?, del Papa. Pero de ahí en más son lo mismo. Son lo mismo. Con la vara que juzgas, si vas a juzgar al papado, la Torá te va a juzgar igual o peor. La Torá te dice, saca tu viga, sistema cristianote, de los hijos de las hijas de Babilonia. ¿Cómo vas a juzgar, verdad, al papado, a la iglesia católica, a toda su idolatría? Sí, todo está mal, pero tú le sigues sus pisadas. Tú guardas el domingo romano, tú guardas la Navidad romana, Semana Santa romana, el Año Nuevo romano, el calendario litúrgico romano, el Cupido romano, todo romano, la Trinidad cristiana pagana romana, la cruz de Constantino romana, todo romano. Entonces, ¿cómo está eso? Que estás juzgando júzgalo entonces con la vara que juzgas serás juzgado. Yeshua dijo, si vas a juzgar, primero vive rectamente, y entonces puedes emitir juicio.
Y ahí está toda la cristiandad, ¿verdad? A donde va el Papa diciéndole una y otra cosa al hombre. Sí, claro, son todas sus verdades y todo lo que quieran, pero así también les juzga la Torá. Si van a juzgar todo eso, primero lava tus vestiduras para que le digas a ese falso pontífice que está mal vestido. Está mal vestido. Miren, cuando aquí emitimos juicio y señalamos las herejías y todas estas cosas, es porque, y comenzando por uno mismo, por mí mismo, es porque tenemos que juzgar rectamente, con justo juicio. Y eso lo dio el Mesías. Él dijo, saca primero tu viga. Si yo estuviera en el romanismo y celebrando a Tamuz, ¿verdad? Y el domingo y todas estas cosas, y yo vengo a criticar al Papa, entonces estoy mal porque no estoy juzgando correctamente. Porque sería una de sus hijas también. Pero cuando emitimos juicio tenemos que emitirlo correctamente. Tengo que andar en Torah, tengo que andar guardando su Shabbatot. No puedo hablar si no estoy guardando Shabbat como debe de ser. No puedo juzgar las festividades paganas romanas si no estoy guardando las festividades del Eterno. Etcétera, etcétera. Misericordia, justicia, juicio, rectitud, moral, ética, educación, amor al prójimo, todo. Tengo que andar rectamente. Cuando el Mesías juzgó porque andaba rectamente. Nadie le recriminó, nadie le dijo sepulcro blanqueado, al contrario. Los que juzgaban eran los religiosos y juzgaban mal. Por eso les dijo sepulcros blanqueados. Entonces, y esto porque me decía, ¿verdad?, nuestro hermano Andrés Lever, decía, mira cómo allá en Colombia, y ya saben, el derrochadero de dinero y este tipo adorado por millones y verdad y se le postran, y ya saben, el paganismo sí. Pero si van a juzgar a aquellos que están juzgando, que lo juzguen bien y que guarden la Torah. ¿De qué sirve, verdad, que están diciéndole solamente idólatra y tienen toda la doctrina romana, comenzando con el domingo? ¿Verdad? Juzgan a la ramera y están fornicando con ella. Son hijas de la ramera, imagínate, ¿cómo es eso? Lavar vestiduras en esta suká para recibir la transformación es eso. Es quitarse todas esas manchas sucias del vino que ha derramado este sistema, de la suciedad, de las manchas que ha ensuciado. Y todos estamos en este proceso, y yo espero que estemos esforzándonos otra vez, como dice Apocalipsis. El que sea puro, purifíquese más, ¿verdad? El que esté practicando la justicia, practíquela más, porque el que está impuro se sigue haciendo más impuro. ¿Se dan cuenta? El que está practicando la justicia sigue siendo más injusto. Ajá. Entonces, las festividades de otoño que hablan del regreso del Mesías nos hablan de esas tres cosas importantes. Si la alarma suena, tenemos que escuchar la alarma y regresar y empezar a lavar nuestras vestiduras que fueron dadas. Miren, el problema también en el calvinismo, ¿verdad? Que le dicen, ya salvo siempre, si hiciste la oración del pecador, ya la hiciste, ya listo. Error, porque una vez que se reconoce el Mesías, dice, comienza la santificación. ¿Qué les parece? Y después en la santificación es justamente eso, mantén, el que cree que está firme, mire que no caiga. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué más? Perseverar, la perseverancia, el que llegue hasta el fin, el que lave sus vestiduras, todo el tiempo. En Apocalipsis también, a la Odisea, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que eres rico, pero eres pobre, desnudo, sin dicha. Compra de ti mismo, dice, para que limpies tus ojos, te laves. ¿Me entienden? Entonces, nada de que ya la hiciste, ya una oración del pecador. No. Todo el tiempo en el Brit Hadashah es mantenerse. Como dice, hasta el mismo mundo dice, ¿verdad? Lo importante no es llegar, dicen ellos, es permanecer igual, el que persevere hasta el final. De esta manera, entonces, en este tiempo de preparación, ciertamente es un tiempo del Creador,
es un tiempo de celebrarle, es un tiempo de gozarnos, es un tiempo de ensayos, es un tiempo de convocación, pero sobre todo es un tiempo de volver a recordar esto. Suenan las alarmas, suenan en la tierra, siguen sonando. Nosotros seamos como un shofar también, que hacemos sonar. Lavar las vestiduras, estamos en ayuno también, delante del mundo espiritual, negándonos a nosotros mismos, siendo discípulos del Maestro, del Rabí, de Yeshua HaMashiach, del Mesías. Lavando vestiduras, guardando en Torah, andando en Torah. Y anhelamos la transformación. Vamos a hablar de eso, son sombras. Ya hablaremos especialmente en la clase de Yom HaKippurim sobre eso y en la clase de Sukkot sobre eso antes de. Por ahora espero que el 21, si no hay señal de la lumbrera menor, entonces tengamos el tiempo de preparación previo a Yom Teruah, exclusivamente Yom Teruah. Este es nuestro servicio, esta es nuestra vida delante del Creador, delante del Mesías. Miren que, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Vemos los noticieros, vemos la cosa que dice la gente, lo que pasó en el Estado de México, ¿verdad? La imposición y todo, el gobierno usurpador y todo. Miren, yo cuando veo eso, porque pues yo no participo en esas cosas, ni voto, ni nunca he votado esas cosas, ni me interesa, y todos los partidos van para lo mismo, todos buscan lo suyo, todos van al degenere por todo. Y yo veo y digo, qué bueno que el Padre nos ha librado también de toda esa atmósfera, porque nuestra ciudadanía no está aquí abajo, está en los cielos, porque nuestra habitación no está acá abajo, está en los cielos, porque nuestra esperanza no está acá abajo, está en los cielos. Y porque vemos también en la Escritura que este mundo no va a cambiar. Esto va de mal en peor. Todas las esperanzas que tienen por ahí los mexicanos, ¿verdad? Que esto y que el otro, que otro presidente. No, nada, no puede dejar el sistema de este mundo que va en corrupción, darle volante de regreso a sus intentos. No puede, no van a hacer nada. El sistema de arriba es el que manda, es el que maneja, el que controla, el que pone, el quita y todo, el que controla. Aunque llegue alguien con otro discurso, al rato lo envuelven, lo callan, lo manipulan, todo va a perdición. Esto no va a mejorar. Las potencias también están a punto de lanzarse bombas y esto y lo otro, y tampoco va a detenerse esto. Porque ya el Mesías lo dijo, ya hablamos también la clase pasada, ahora que hubo estos meteoros, ¿verdad?, que estaban pegando ya en la Florida y en el Caribe. ¿Se acuerdan lo que dijimos también? Yeshua dijo, es necesario que pasen estas cosas, no podemos estar, ¿verdad?, como esos falsos apóstoles, apostolobos. ¿Vieron esos apostolobos y apostolobas, verdad, atando el huracán y que en el nombre de Cristo y puras cosas, puro show, es pura herejía, hasta en videos declarando y todo eso? Es vergonzoso y todavía la gente les cree. Es decir, qué huracán y que dio teatro, llegó y arrasó, hizo despedazadero desde, verdad, el Caribe, en la Florida y todo, inundados. Tienen los pronósticos en Miami, dicen que 6 meses para recuperarse. Imagínense de esa devastación. Y ahí está la señora esta, ¿verdad?, que dice que los billetes hablan ahí en la playa de Florida de que el huracán, que no sé qué. Puras payasadas, dicen Enrique Vera. Es puro show, es puro circo. Son bufones de la cristiandad pentecostal. Ridículos. A la Torá y al testimonio, si no dicen amén, es porque no les ha amanecido. Son alarmas en toda la tierra. Nada más les falta a estos apostolobos y apostolobas decir, yo ato la profecía en el nombre de Cristo y no se va a cumplir ninguna profecía porque yo tengo el poder y la autoridad. Y nomás les falta decir eso a esta gente, ¿verdad?, estos bufones. Nomás les falta decir que atan las palabras de Yeshua el Mesías, las palabras de la profecía. Nomás les falta decir, yo ato la profecía para que no se cumpla. Están locos. A eso
es lo que tenemos que despertar, y toda la gente que le falta despertar, porque las alarmas están sonando. Las alarmas están sonando. De esta manera tenemos que volver a recordar, y otra vez, como les digo, cada festividad, cada temporal de estos nos vuelve a animar y animar. Ya no solamente los años pasados estamos entendiendo, discerniendo, aprendiendo, creciendo, sino otra vez para volver a reforzarnos y a volver a reforzarnos. ¿Qué pasa cuando alguien ensaya y ensaya y ensaya muchas veces? ¿Qué pasa cuando ensaya muchas veces? Cuando llega el momento de la participación, lo hace bien. Ahí están los deportistas, ¿verdad?, que se entregan a sus ídolos y a todo esto, ¿verdad? ¿Y qué hacen los deportistas? Se niegan a sí mismos. No salen, no toman, no se desvelan, no viajan, ¿verdad? Sus viajes de nada, no tienen amigos, no comen lo que quieran. Ahí están, se entregan al ídolo, se entregan al Olimpo, se entregan a los dioses de Grecia, ¿verdad? A los trabajos de Hércules, y los 24 trabajos de Hércules y el Olimpo. Eso es el deporte. Se cuidan, se niegan a sí mismos. ¿Para qué? Pues para adorar al Olimpo, a Hércules, ¿verdad? El hijo de Zeus. Entonces imagínense, ¿qué es lo que tenemos que hacer el creyente? No estamos entregados a ninguna faceta del mundo, todo lo contrario. Entonces, no nos embriagamos, dice Shaul, ¿verdad?, con vino del mundo, sino todo lo contrario, permanecer sobrios, santificándonos, lavando nuestras ropas, entonces, andando atrás. Entre más ensayamos, nos va a salir mejor. De esta forma, nuestra vida, por eso Yeshua dijo eso: el que no está conmigo está contra mí, el que no se niega a sí mismo no es digno de mí. Sencillo. Si alguien dice duras palabras del Mesías, ¿quién podrá soportarlas? ¿Quién podrá hacerlas? Entonces Yeshua dice: para el hombre es imposible, pero para el Todopoderoso sí es posible. Pues bueno, aquí está nuestra primer clase, y más que, porque ya hemos hablado antes, los que quieran escuchar sobre la preparación, ya hablaremos más adelante todavía un poquito más sobre qué hacer, porque estos días son días de Shabbat. Alguien por ahí preguntaron que si cae en reposo o que si no cae y todo esto. En la Torah es muy claro, hay cosas muy claras en la Torah. Dice que es día de reposo. Por supuesto, si el día señalado del mes cae en reposo, obviamente se conjuga, es reposo igual. Si cae antes del reposo, se juntan dos reposos, ¿me entienden? Entonces, hemos hablado también de que al menos en la cita santa se puede preparar alimento, a excepción de que si cae en reposo semanal, por supuesto. Excepto en Yom HaKippurim, es tiempo de negarse a sí mismos físicamente, aunque ya entendemos también lo que es estar en ayuno delante del Mesías en nuestra vida actual. Pues bueno, de esta forma tenemos entonces la dicha de poder prepararnos, aprender, gozarnos y sobre todo entender la sombra profética, la profecía, que es lo más importante. Bien, pues por ahora esta es nuestra primera clase, preparación para las festividades, parte de Yom Teruah. El próximo 21 estaremos ya en nuestra primera cita. Mañana tenemos clase por supuesto, pero por ahora adelanto, más que lo que hemos estudiado antes, más un llamado, porque suenan las alarmas, ¿sí? Alarmas en toda la tierra.